Bueno, muy buenas noches, creo que ya estamos en el aire. Un saludo muy fuerte para todo el linaje, gente bonita, amigos queridos, ¿cómo estáis a lo largo y ancho de este plano maravilloso, de este reino en el que habitamos? Yo soy eterno, yo soy hijo de Dios, es algo que suelo escuchar frecuentemente del invitado que tenemos hoy y al que quiero dar entrada sin más dilación. Iván Paino, muy buenas noches, bienvenido al canal de Coria. Hola Daniel, un fuerte abrazo, un saludo y bueno, pues un saludo fraternal para ti y para todos los seres que están viendo ahora este vídeo, este streaming y bueno, pues enviarles mi más afectuoso amor a todos ellos. Pues muchas gracias, maestro. Fijaros amigos, espero que os estemos llegando bien de audio, ya me daréis un poquito de feedback por aquí por el chat para saber, pero venimos a hablar de un libro que tengo aquí en mis manos, un libro que estoy devorando, un libro que es súper absorbente, porque ciertamente libros se han escrito muchos, ¿no? Y en ellos se puede decir prácticamente lo que quiera. Aquí, por ejemplo, hay un novelista, sin ir más lejos, pero el libro de Iván Paino me sorprendió gratamente por la capacitación técnica que tiene, por la riqueza de los argumentos y por los matices que nos aporta sobre un concreto que yo, que venía seguramente como muchos de vosotros, de una visión heliocéntrica y con una perspectiva radicalmente distinta, pues por ejemplo, Iván recordará la literatura de Baubal y de otras personas que nos habían hecho relacionar estos grandes prodigios arquitectónicos en realidad con enumeraciones matemáticas solares, heliocéntricas, terrestres, etcétera. Pero llega el libro de Iván Paino a mis manos, como os decía, y me encuentro con que precisamente aquí se está diciendo todo lo contrario. Aquí se está diciendo, se está aludiendo a que ese gran monumento de las pirámides contiene en sí mismo, en su fondo, en su construcción, en su matemática, las claves de la Tierra plana. Y a mí Iván Paino es algo que ciertamente me sorprende. Es un estudio empírico sobre antiguas civilizaciones, un estudio muy rico en cuanto a la aportación de datos, muy empírico en cuanto a sus fuentes. Y ciertamente debo reconocer que es un libro que ha hecho despertar en mí un profundo, no solo cariño por el contacto que vengo teniendo últimamente con Iván Paino, sino una gran admiración y respeto por el trabajo, por un trabajo que considero excepcional y que debería ser más conocido. Por supuesto, a ver si esta noche conseguimos, por lo menos, que esa chispa vaya un poquito más lejos. Iván Paino, estamos hablando de un tercer tomo, Cosmografía, Tratado de Cosmografía y Tierra Plana, Geometría Sagrada de la Gran Pirámide, que yo tengo aquí es el volumen 3. O sea, por lo tanto hay un volumen 1 y un volumen 2 que este servidor tiene que ir a buscar inmediatamente que termine este tercero. ¿Cómo nace todo esto de la geometría de la Tierra plana, Iván Paino? ¿Desde cuándo? ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, pues esto surgió alrededor del año 2017, cuando empecé a ver o me empezó a llegar información pues de los primeros, o bueno, de unos canales que divulgaban en aquella época temas relacionados con la TP, con la Tierra plana. Entonces, bueno, a mí esto, pues yo he sido adoctrinado en la esfera, al igual que todos los que seguramente me estén escuchando ahora, ¿no? Yo he ido a la escuela, como todos vosotros, y allí nos han enseñado absolutamente todo lo contrario a lo que es la realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues yo en ese momento, como me considero una persona pues respetuosa con mis semejantes, dije, bueno, pues hay que investigar si estos seres están de alguna manera dando estos argumentos con respecto a esto, que muchos de ellos son coherentes y sensatos, habrá que buscar los fundamentos de esto y estudiarlos, ¿no? Entonces, digo, bueno, si realmente la Tierra no es lo que dicen y es plana, seguramente la Gran Pirámide tiene algo que decir. Y puesto que yo había fraternado con esta estructura durante tantísimos años, porque mi primer libro lo publiqué en el año 2012, pero estuve ya trabajando con él desde, no sé, 2007, una cosa así, 2008, perdón, mediados del 2008. Y bueno, yo en mi primer libro lo que hago es formular una tesis matemática y geométrica por la que doy las dimensiones originales de la Gran Pirámide, que están basadas en el número áureo, no en el número pi. Y a partir de ahí, bueno, pues se abre la caja de Pandora, por decirlo de alguna manera, y se abre las puertas al conocimiento antiguo, ¿no? Entonces, bueno, para mí la Gran Pirámide pues es la enciclopedia del conocimiento antiguo, ¿no? Y la Tierra plana, yo para mí la he denominado como astronomía antigua, porque he aprendido de los antiguos
su cosmología, y su cosmología era esta, ¿no? Entonces, pues bueno, me puse a trabajar, a investigar, y lo que hoy está en ese volumen 3 son 2 años de trabajo, dedicados desde el 2017 hasta que se publicó, pues a trabajar muchas horas de estudio, de matemáticas, de geometría, a visualizar, a tratar de comprender, a dar vueltas al modelo, a volver al anterior, a ir al siguiente, hasta que al final pues empiezas a obtener resultados empíricos que se contrastan, que son argumentos que se sostienen en base a datos científicos como matemáticas y geométrica y geometría. Y bueno, pues hemos llegado hasta ahí, ¿no? Hemos llegado hasta donde estamos, y estamos a las puertas de publicar estoy a las puertas de publicar el volumen 4, se titula Disertaciones sobre tierra plana y el tiempo circular y tiempo lineal, y la importancia del concepto del tiempo y de su comprensión en su totalidad. Y nuevamente, la Gran Pirámide es la piedra angular de este cuarto volumen. Espectacular, Iván. Sencillamente espectacular tu trabajo. De verdad, amigos, que debo de contar en mi haber con más de 2000 obras literarias leídas, y el trabajo de Iván es sencillamente espectacular. No me queda otro término. Has citado aquí antiguas civilizaciones de la Tierra, Iván. Creo que es un eje principal de tu trabajo, porque tú además lo aunas todo en una sola cosmología de estas antiguas civilizaciones. ¿Cómo es eso? Bueno, yo comencé estudiando, dije, bueno, vamos a ver qué nos dicen las antiguas civilizaciones, porque para mí las antiguas civilizaciones de la Tierra tienen todas en común un mismo saber, un mismo conocimiento, y lo expresaron en su arquitectura, y lo expresaron al igualmente en sus textos sagrados, y dejaron fe de ello. Y para mí estas civilizaciones pues tuvieron una coexistencia conjunta en un momento determinado de una historia pasada de la humanidad. Bueno, pues empecé un poco buscando qué es lo que estas antiguas civilizaciones decían acerca de su propia cosmología, y vi, como muchos de los que habéis estudiado esto, al igual que yo, pues que la cosmología de las antiguas civilizaciones, bien busques en la Inca, en la Maya, en la Tolteca, en los nórdicos, en los Vedas, en los egipcios, todos ellos hablan de esa misma cosmología, esa cosmovisión del mundo que tenían, ¿no? Que era una tierra estática, un gran disco de tierra rodeado de agua por una gran muralla de hielo antártica, ¿no? Y una cúpula cristalina. Entonces, ya de partida, de principio, pues esto me llamó notablemente la atención, porque dije, bueno, si nuestras antiguas civilizaciones, que son aquellas que más destacaron en este conocimiento, como la arquitectura, la geometría, la astronomía, las matemáticas, y que dieron fe de ello en la construcción de la Gran Pirámide o de estas antiguas ciudadelas como Ollantaytambo o Machu Picchu, o podemos dar la vuelta al mundo para encontrar restos de este tipo, nosotros no puede ser que le demos la vuelta a este sistema a principios del siglo XVIII, XIX o XVII, cuando empieza todo esto cuando mete mano pues la Iglesia Católica de Roma, los jesuitas y bueno, digamos, cuando se da la vuelta a todo este sistema, ¿no? Entonces, ya de partida, para mí ahí eso sí es irrefutable. Yo no puedo refutar a los antiguos, es imposible. A día de hoy no podemos replicar lo que ellos hicieron, no podemos conocer cuáles son las fuentes o las bases de su conocimiento. ¿Cómo vamos a ser nosotros dignos de poder poner en juicio su conocimiento? Ya de partida eso es, para mí, a mi entender, es absurdo. Absolutamente. Fíjate, Iván, tengo aquí la primera página de tu libro y comienza dejando claro lo que es el empirismo y el racionalismo, lo cual me encanta, desde luego. Insisto que estamos hablando de un trabajo de unos visos científicos absolutamente claros y concisos en cuanto a sus exposiciones. Nos dice Iván Paino que el empirismo es una teoría filosófica que enfatiza el papel de la experiencia y la evidencia, especialmente la percepción sensorial. Dime. Daniel, un segundito, perdona que te interrumpa, pero el audio como que te va y te viene. Yo no sé si te lo han dicho en el chat, pero yo te digo como entrecortado a veces. Vale, creo que se repite. ¿Viste que estuvimos comprobando el audio antes del programa y todo, que todo estaba bien, ¿no? Pues esto mismo me ocurrió en el último directo que emití con Nito. A mí en el chat lo voy a mirar por encima, pero quiero estar casi seguro que me están escuchando perfectamente. Pero, ¿ves? Aquí me confirman que sí, que se oye todo bien. Pero ya me ocurrió, insisto, con Nito Farias y con su equipo, Roxana, Mauricio, que en el momento de comenzar a grabar el programa, al pasar un rato, Stream comienza a darle problemas de audición a mi entrevistador, a mis compañeros, etcétera. Así que, afortunadamente, no voy a hablar demasiado, Iván. Estoy leyendo lo que es estos dos primeros párrafos del libro. Y ahora nos hemos ido a negro un momentito. Estoy leyendo estos dos primeros párrafos y luego vas a seguir tú con la exposición. Pero lamentablemente, posiblemente sea una constante este problema de comunicación de tu audición con respecto a mí. Yo te escucho perfectamente,
por lo que tendremos que lidiar así y luego verás que mágicamente cuando terminemos de emitir me vuelves a escuchar bien. Es algo ciertamente extraño que no sabemos por qué ocurre. Decía que Iván Paino Vale. dice aquí en este punto uno que el empirismo es una teoría filosófica que enfatiza el papel de la experiencia y la evidencia, especialmente la percepción sensorial, en la formación de ideas y adquisición de conocimiento sobre la noción de ideas innatas o tradición. Para el empirismo más extremo, la experiencia es la base de todo conocimiento, no solo en cuanto a su origen, sino también en cuanto a su contenido. Se parte del mundo sensible para formar los conceptos, y estos se encuentran en lo sensible, su justificación y su limitación. Por la parte de racionalismo, nos dice que el racionalismo es una corriente filosófica que acentúa, disculpad un momentito, aquí, nos dice que, a ver, un momentito que me fui, vale, ya está, ya, nos habíamos ido a negro un momentito, que el racionalismo es una corriente filosófica que acentúa el papel de la razón en la adquisición del conocimiento. Contrasta con el empirismo, que resalta el papel de la experiencia, sobre todo el sentido de la percepción. Bueno, de vez en cuando nos vamos un pelín a negro, pero nada que no podamos capear. Bueno, Iván, entonces hablamos de geometría y si hablamos de geometría tenemos que hablar inexorablemente de caída de curvatura. ¿Qué ocurre con la caída de curvatura, Iván? Bueno, antes de ir al tema de la caída de curvatura, empirismo y racionalismo son fundamentales porque son dos cosas, dos principios totalmente diferentes y que ambos le atienden a la razón. Es decir, necesitamos ciencia, necesitamos argumentos, necesitamos bases científicas, pero también necesitamos de nuestra propia experiencia, ¿no? De nuestra percepción sensorial. Entonces no podemos rechazarnos a nosotros mismos, ¿no? Ah, La creencia sobre que nos movemos a esas velocidades o cómo gira la esfera y a su vez se mueve por el universo, etc., etc., todo esto que hemos oído tantas veces, la experiencia nos dice que no, ¿no? Y bueno, creo que era importante porque es necesario argumentar desde esas dos partes para que quien lo reciba, digamos, de alguna manera, pues entera y profesional. Y que si hay cuestionamiento, pues que parta desde los mismos principios, ¿no? Y luego, pues bueno, por ejemplo, hay un capítulo hablamos de la caída de curvatura, por ejemplo, ¿no? Es uno de los principales factores que ponen en evidencia el modelo esférico, ¿no? La inexistencia de la caída de curvatura, ¿no? Y cómo lo podemos, bueno, en el libro aporto fórmulas matemáticas para poder calcular la caída de curvatura. Y muestro, por ejemplo, ejemplos que conocemos aquí en la península ibérica, como por ejemplo pues, el avistamiento de la isla de Mallorca desde la ciudad de Barcelona y cómo pues, no es posible que eso pudiera ser visto, ¿no? Asimismo, pues bueno, en mi canal hay vídeos con relación a esto porque bueno, pues nos han argumentado y nos argumentarán que no vivimos en una esfera, que es un geoide, pero hay tres modelos. El primer modelo es la esfera, luego está el elipsoide de referencia y debajo del elipsoide está el geoide, ¿no? Entonces, incluso haciendo los ajustes matemáticos del geoide con respecto al elipsoide de referencia, para la península ibérica estamos hablando de 50 metros. Es decir, para una caída de curvatura que yo no recuerdo cuál era exagerada, 1,27 kilómetros, por ejemplo, te lo digo en memoria, está todo en el libro. Entre estos dos lugares geográficos, ni siquiera, digamos, teniendo en cuenta el ajuste por el geoide, tal y como establecen pues, en los libros de geodesia, podemos aseverar que exista esa caída de curvatura porque no podría ser vista la isla de Mallorca, ¿no? Entonces, bueno, pues se dan esas fórmulas matemáticas para comprender, digamos, los aspectos matemáticos de esa cuestión, que me parecen pues importantes muy, como un muy principio elemental, importantes. al igual que muy importantes, como un principio elemental, al igual que, bueno, pues que una plomada marca una línea vertical perfecta, al igual que, bueno, pues el agua no se curva o que el agua siempre tiende a ir hacia el punto más bajo, nunca irá hacia un punto alto. Yo me dedico a la bioconstrucción y hago asiduamente muchos trabajos para evacuar el agua y siempre damos una caída mínima, por ejemplo, de 1,5 cm por metro para que el agua evacúe, porque, bueno, pues esto sucede a pequeña escala, a mediana y a gran escala, ¿no? Entonces, bueno, pues son unos principios elementales de los cuales se habla para que aquellos que no están, digamos, dentro de la comunidad o aquellos que están empezando a entrar, pues que empiecen leyendo, digamos, los argumentos más sólidos, los más contundentes. Correcto. Porque la Tierra... Axiomas, ¿no? Para mí son Sí, axiomas, sí, son sí. inviolables. Un axioma es algo tan evidente que no necesita ser demostrado. Sí, sí, sí. Solo te iba a decir, Iván y amigos, que la Tierra se especula muchas veces que si con el comportamiento de las estrellas, que si con los eclipses,
pero si os fijáis, ciertamente me parecen cantos de sirena para eludir la verdadera cuestión, que es la de analizar la Tierra a ras del terreno. Vamos al terreno, vamos a buscar esa caída de curvatura. Y si no la encontramos, está bien, vamos a ver por qué no aparece, vamos a intentar comprender este fenómeno. Creo que es lo que hace bastante bien, magistralmente, diría yo, Iván Paino en este libro. Pero además hay una cosa súper interesante y que esto, insisto, era lo que decía un poco al principio, igual va a chocar con aquellos seguidores de las tesis de Baubal, etcétera, que dice Iván Paino en su libro, que de hecho yo creo que demuestra matemáticamente en su libro más que decir, ¿no? Y es que la triangulación en lo que es la triangulación de esas tres pirámides reside precisamente el planisferio de la Tierra plana. Es decir, en la proyección de Giza se resuelve el problema de las distancias también de la Tierra plana y se demuestra que la Tierra es plana y no es esférica. ¿Cómo es la cosa, Iván? Vamos a decir en metadatos y de manera que todos lo podamos comprender tan claro como está escrito en tu libro. Bueno, cuando comencé a indagar, bueno, yo había estudiado la Gran Pirámide, pues, cada rincón de la Gran Pirámide lo había estudiado por el interior y por su exterior, pero no había estudiado lo que era la meseta de Giza y la triangulación de las tres grandes pirámides de Giza. Entonces, había estudiado mucho a Flinders Petrie, que fue, digamos, el padre de la arqueología moderna, un científico inglés que hizo unas mediciones ópticas de, pues, bueno, de un calibre excepcional sobre las tres grandes pirámides, la meseta y sobre cada una de estas pirámides, y teniendo en consideración sus mediciones, que son las mejores a día de hoy. Luego entraron otros como Porchard u otros que hicieron y lo mismo, pero que no terminaron más que de confirmar los datos que había aportado Petrie. Pues hice un estudio sobre la triangulación de esas tres grandes pirámides en la meseta, y mediante una serie de procedimientos geométricos conocidos en geometría sagrada, pues se da un proceso geométrico muy bonito de ver y de entender, por el cual se manifiesta la proyección estereográfica de una esfera sobre un plano. ¿Y esto qué significa? Pues que si cogemos una esfera y las circunferencias de esa esfera, digamos el ecuador, los trópicos y los círculos polares, por su proyección sobre un plano, esos anillos son los que se representan en la meseta de Giza. Es decir, en el centro tendríamos el centro de la Tierra, luego el círculo polar ártico, el trópico de Cáncer, el Ecuador, trópico de Capricornio, círculo polar antártico y los límites de la Antártida. Esas latitudes se manifiestan en la geometría y se van generando a través de un proceso muy bonito de comprender y de ver. Es decir, y quedó allí grabado, esto no sale de yo me lo invento, ¿no? Es a través de un proceso, de un seguimiento de la geometría de la matemática, por el cual la pirámide va, digamos, manifestando eso mismo, lo va mostrando, está registrado allí, ¿no? Quedó codificado, encriptado para que podamos entenderlo. Como muchas otras áreas del saber y del conocimiento, quienes construyeron, los padres para mí, voy a hablar en estos términos porque para mí lo considero importante, pero para mí los padres genéticos de la humanidad dejaron registrado su conocimiento de manera geométrica matemática en esta magna construcción, para que nosotros, llegado el momento, pudiéramos descifrarla y también pues acceder a ese conocimiento, ¿no? Para que no nos lo puedan de alguna manera ni tergiversar ni robar, porque es nuestro, nos pertenece, somos sus herederos, ¿no? Una huella que Entonces, pues bueno, ese dejaron. planisferio Sí, como una huella que fue su dejaron huella, nuestros su gran huella, antepasados, sí. ¿no? Para que de alguna manera no pudieran ser borradas, porque parece que hay un empeño en borrar la arqueología también del pasado y eso. Exacto, exacto. Entonces, pues bueno, y a partir de esa proyección, podemos decir que es una gran proyección nómica, pues nos está sirviendo y me ha servido ahora en mis últimos trabajos de los últimos meses, que voy publicando poco a poco en el canal, a demostrar cómo existe un problema con las mediciones o con las distancias del Ecuador hacia el sur, porque si tú coges una esfera, digamos que del Ecuador al polo norte o al polo sur existe una simetría, una concordancia, porque son simétricos, ¿no? El hemisferio sur con respecto al hemisferio norte. Ajá. Sin embargo, las distancias en el hemisferio sur son más grandes que en el hemisferio norte, y esto lo he podido demostrar, por ejemplo, en algunos de mis últimos vídeos. ¿Y esto qué significa? Pues que debido a la proyección, como he dicho, estereográfica de la esfera sobre un plano, del Ecuador a los límites de la Antártida, las dimensiones o la extensión de la Tierra se multiplica por 3 con respecto del Ecuador al centro de la Tierra. Esto es muy bonito de ver, lo he podido demostrar, por ejemplo, en el último vídeo con un trayecto del Gran Pito Dumas, que fue un lobo marino argentino,
que hizo un trayecto desde Montevideo a Ciudad del Cabo, y en base al buque o al barco que utilizó y a una serie de cálculos matemáticos que hemos realizado con Marcelo Jorge Noto del canal Geocentrismo Moderno, pues hemos podido corroborar que, digamos, que la forma de calcular las distancias ortodrómicas y loxodrómicas en la proyección de Giza se corresponden con esos cálculos que hemos podido obtener. Y asimismo, luego lo he verificado pues, por el estudio de otras trayectorias. Es decir, que la proyección de Giza nos está mostrando las dimensiones reales o más próximas, vamos a hablar, no vamos a decir que vaya a ser esto una verdad total, pero sí nos va a dar unos datos muy, muy cercanos a la realidad de lo que hay. Perfecto. Esto Entonces es una proyección muy interesante. de alguna manera nos lleva al sistema de coordenadas geográficas en la Tierra plana. ¿Qué nos puedes decir de eso, Iván? Bueno, pues que nos ayuda también ese disco con esa proyección nos ayuda a aquellos que no estén acostumbrados. Si bajas un poquito y buscamos, por ejemplo, a aquellos que estén acostumbrados o tengan, digamos, la esfera, ¿no? Pues a visualizar lo que son los meridianos, las longitudes, latitudes, los círculos principales, etcétera, ¿no? Cómo ver el aplastamiento, por decirlo de algún momento, o la proyección de esa esfera sobre el plano para empezar a, por ejemplo, poder ubicar tu ubicación geográfica. Es decir, pues yo vivo en esta latitud y longitud y quiero aprender cómo ubicar, por ejemplo, ahí estamos viendo, ¿no? Bueno, quizás este no sea muy didáctico, te puedo decir, por ejemplo, una página Sí, dime. para que veamos un poco. Tengo que moverme yo un poco, pero por ejemplo, que he abierto aquí este otro modelo. Espera un segundo y te digo ya, ¿eh? Sí, sí, sin problema. Vamos a ver. También me gusta que la gente vaya viendo la calidad de las representaciones gráficas matemáticas sobre la geometría que hace Iván. La verdad que el vídeo es de una calidad excepcional, insisto, sobre el concreto, y recomiendo vivamente su lectura, porque a mí me abre una puerta radicalmente nueva. Insisto, yo tenía la concepción heliocentrista de que, bueno, de que todo esto se basaba en otros conceptos, y la verdad que esta cosmografía de tierra plana que nos dibujas aquí deja con la boca abierta al más pintado. Sí, bueno, mira, la página 176, por ejemplo, del PDF. Pues Vale, pues lo vamos que para estaba allá. hablando con tema con... Sí, si buscas en el... Bueno, también puedes buscar así. Si te estaba diciendo... Ah, sí. Bueno, que es muy importante la proyección de Giza, este mapa del planisferio que reside codificado en la meseta de Giza. Es decir, yo no me lo he inventado, está ahí, ¿eh? Y las matemáticas y la geometría dan fe de ello. Ajá, aquí Entonces, lo tenemos. si os fijáis aquí, por ejemplo, ese círculo más pequeñito, lo vamos a obviar de momento porque eso es el rectángulo solsticial, pero ahí podéis ver como, digamos que hay un gran círculo rayado que delimita la Tierra. Ese sería el espacio que hay entre el círculo polar antártico y los propios límites de la Tierra. Después, si vamos hacia el centro, tendríamos el trópico de Capricornio, el Ecuador, el trópico de Cáncer, y ese círculo que está en el centro rayado sería, digamos, el círculo polar ártico y ya el centro del planisferio. Entonces, y luego seccionado en 4 cuadrantes. Entonces, ahora, mediante la ubicación de distintos círculos geocéntricos, ¿vale? Porque esas circunferencias concéntricas son latitudes que nosotros vamos a poder, y después vamos a muestro cómo, pues bueno, trazar tu meridiana astronómica para determinar tu lugar geográfico. Es decir, pues yo vivo en tal longitud y tal latitud. Y en base a eso, pues que, bueno, vamos a hablar más adelante en lo siguiente que voy a explicar, pues comprender los movimientos del Sol y obtener de él sus cálculos, ¿no? Como su azimut, su altura, para determinados lugares del año. Entonces, bueno, para pasar a lo siguiente, lo que sí me gustaría enfatizar es la importancia de esta proyección con respecto a las distancias. Muy importante, porque como vemos aquí del Ecuador hacia los límites de la Tierra, la superficie que queda del disco es notablemente mayor a la que hay del Ecuador hacia el centro. Y si viviéramos en una esfera, y, por ejemplo, el cálculo ortodrómico que hay entre Montevideo y Ciudad del Cabo, que es de, ahora no recuerdo, 8.800 kilómetros, no, o 6.800, perdonad, aunque está en alguno de los vídeos que hemos hecho, no se corresponde con los trazados que podemos determinar aquí. Y eso es determinante con respecto a lo que se está hablando. Pero bueno, lo dejo un poco ahí para quienes quieran indagar un poco más. ¿Este rectángulo solsticial se da solo aquí en el sur o también se da hacia el norte? Iván, es una duda mía. ¿Cómo?
el rectángulo solsticial se da solo aquí en ¿Repite? el rectángulo solsticial que estamos viendo aquí en el sur, ¿se da también en el norte? El rectángulo solsticial, Sí. bueno, el rectángulo solsticial es un procedimiento geométrico Ujú. sagrado, es decir, que los orígenes del rectángulo solsticial le pertenecen a los maestros constructores de catedrales y de lugares sagrados del antiguo continente, y mediante este procedimiento se dio a conocer en España, también lo quiero decir, hubo uno de los últimos iniciados en todo esto, porque he también de matizar que hay, digamos, sociedades secretas oscuras, tenebrosas, que trabajan par y para la oscuridad y otras que no lo han sido y que no lo son. Y que, bueno, dentro de estas sociedades secretas, que desgraciadamente de las que trabajan exclusivamente para la luz cada vez quedan menos, por no decir que no hay nada a día de hoy, hubo un iniciado que pertenecía a los Compañons, que era una sociedad de constructores, antiguos constructores de catedrales, que a finales de los años 90 decidió sacar el conocimiento del rectángulo solsticial y publicarlo. Entre sus, digamos, adeptos o iniciados estaba un hombre que es francés, que se llama Raymond Montaxi, y este hombre divulgó este conocimiento por Francia y en España lo recogieron otros tantos que a su vez pues lo fueron dando a conocer en los círculos de geometría sagrada. Entonces yo, para mí, bueno, pues yo trabajó la geometría durante muchos años, también conocí de primera mano este modelo, pero tenía una serie de, digamos, de aspectos que no se conocían, ¿no? Y que yo he dado a conocer y he ampliado. Y el rectángulo solsticial es un modelo geométrico por el cual, si tú una vez ubicada sobre esta proyección nómica, el lugar geográfico donde tú vives, te va a decir la salida y la puesta del sol en los solsticios y en los equinoccios, porque varía su azimut, su altura, en función de la latitud del observador. ¿Y Wow. qué sucede con el rectángulo solsticial? El rectángulo solsticial está, digamos, codificado en cualquier construcción sagrada que se pueda decir como tal. Por ejemplo, una catedral, una ermita románica o cualquier otro lugar sagrado en términos geométricos que podamos decir es un lugar sagrado. Y se utilizaba porque aquellos que construían estos lugares, como templos solares que eran, ponían en concordancia las energías telúricas con las cósmicas, ponían en armonía al hombre con el cosmos, ponían en armonía al hombre con su naturaleza espiritual. Y lo hacían a través del templo, porque el hombre está entre el cielo y la tierra, y era en el templo donde el hombre podía, digamos, de alguna manera expresar su divinidad, su aspecto más elevado. Y al templo le daban las proporciones en base a, digamos, a una constante que sale del rectángulo solsticial. Es decir, si tú vas a crear un lugar sagrado en una ubicación determinada, primero calculas ese rectángulo solsticial, sacas una proporción X y a partir de ahí se la das al templo. De esa manera, las energías que se van a manifestar allí van a estar más en armonía o en concordancia con los seres vivos que van a habitar ese lugar, siempre y cuando estemos en un aspecto de vibración adecuado y de respeto con este conocimiento. Entonces, esto es un conocimiento sagrado, que no es un conocimiento, digamos, profano, y que además está en consonancia directa con la Tierra plana, digamos, con este mapa o con esta proyección. Este mismo modelo donde vemos que para este lugar geográfico que está apareciendo en pantalla, que desconozco ahora, ya no me acuerdo cuál era, El triángulo vemos que, solsticial. sí, no sé para dónde era, si bajas un poquito en la descripción de la imagen figurará. Yepa, pero que se me ha ido un momento, Para amigo. el punto geodésico, esto yo creo que es la ciudadela la Puerta del Sol en Tiahuanaco, pero no te sé decir. Bueno, da igual, la cuestión es que vemos que el centro del rectángulo solsticial pues está mediante su geometría que marca una estrella de David, que es la base fundamental de mis 4 libros, muy importante. No todo lo que porque, bueno, eh, no voy a entrar en ese tema ahora, pero bueno, podemos ver cómo aparece el Sol en el anillo del Trópico de Cáncer, en el anillo del Ecuador, si vuelves a la imagen, y en el anillo del Trópico de Capricornio. Entonces, el descubrimiento de la naturaleza geométrica, matemática y de la matriz fundacional, muy importante, Ajá. del rectángulo solsticial y cómo casa perfectamente con esta proyección, nos da a entender que los maestros constructores de catedrales conocían que la Tierra era plana.
espectacular. Y no es por nada que ellos construyeron sus templos. De hecho, muchas de esas catedrales que vemos a día de hoy han sido construidas sobre antiguos templos que fueron derrocados y fue construir templos sobre templos. Por lo que o pone de relieve, por lo menos a mi juicio, que había un interés, había como casi una obsesión de ellos pues de compartir esto, ¿no? De poner esto, de montar incluso templo sobre templo y que pasaba a ser una parte principal de la construcción de esas catedrales. También has hablado de las líneas telúricas y recuerdo que Laura, leyendo sobre geobiología el otro día, me insistía sobre el cruce de cauces, bajo el agua y todo eso. Y supongo que son el tipo de cosas que precisamente ellos han tenido en cuenta, Iván, ¿no es así? Sí, sí, por supuesto. Esto da para mucho, ¿no? Es un tema muy interesante, es un tema pues, importante a considerar, es un tema sagrado para mí. Y Ujú. bueno, las catedrales aguardan una gran sabiduría, un gran conocimiento. La humanidad lleva tras de sí varios reseteos, para que se me entienda, porque hoy en día pues creo que esta palabra está a la orden del día. Y hemos vivido muchas guerras y muchas batallas ocultas entre la luz y la oscuridad, y una de ellas se dio en estos ámbitos, en los cuales el conocimiento luchó y se libró una gran batalla contra el oscurantismo, que estaba en manos de otros que no querían que el conocimiento llegara al pueblo de la Tierra. Y hubo muchos que trabajaron en el desarrollo y en la expansión de la luz y de la conciencia, y lo manifestaron así en estos lugares, intrometiéndose en determinadas sociedades secretas, y hubo una gran batalla o lucha de sociedades, ¿no? Bueno, pues de la polaridad que estamos viendo ahora, de esa gran lucha entre la luz y la oscuridad. Y quienes construyeron estos lugares, pues lo hicieron con un interés y con un conocimiento muy concreto, ¿no? Entonces hemos hablado, por ejemplo, hay entramados energéticos o telúricos terrestres, pero también los hay cósmicos, los hay de primer nivel o de segundo nivel. Tenemos las redes Harman, las redes Curry, las redes Speire, las venas del dragón, y muchos otros conceptos de geología básica, y luego tenemos otros de orden superior, como las líneas asaltionales etéricas, las líneas Ley, las meridionales, etcétera. Entonces, todas estas venas o este sistema energético que, digamos, arropa, antes decía rodea la Tierra, pero no es correcto decir, sino que arropa, digamos, la Tierra, está en conexión, digamos, con su centro neurálgico, con su bulbo raquídeo, si estuviéramos hablando, ¿no? Pues de Ayurveda o de meditación, y esa es la Gran Pirámide. Entonces, la mayor parte de estos lugares sagrados tienen unas proporciones que están en base a las de la Gran Pirámide, pero con una diferencia debido a la longitud y a la latitud del lugar, es decir, que están encriptadas sus dimensiones con respecto a las de la Gran Pirámide, que es el transductor cósmico Ujú. que conecta la conciencia planetaria con la conciencia cósmica a través de una serie de matemáticas y geometría. Y luego, a su vez, digamos que todas está también entrelazado con el conocimiento del rectángulo solsticial y con la transmisión de la luz, del conocimiento hacia los seres humanos. Mm, Da para mucho y sería muy Comprendo. interesante, pero no, Pero no creo que nos dé para tanto ahora. necesitaríamos 10 horas de programa, pero por eso lo mejor que puede hacer la gente es comprarse el libro, porque insisto, no salen muchos libros. A ver, sin ánimo de ser irrespetuoso hacia ningún autor, pero ciertamente la literatura también está en decadencia y no salen muchos libros a día de hoy que tengan esa amiga, que tengan esa vidilla espiritual que todavía consiga despertar algo dentro de ti, como hace este libro, Iván. Esto Y es una mezcla. Mis libros son una mezcla digamos, de conocimiento, de ciencia, pero a su vez tiene una base que sin ella no puede ser, que es la de la metafísica, la de la correcto, espiritualidad, ¿no? correcto. Sin ella no, porque metafísica y ciencia son uno. Hoy en día nos han separado y nos han ridiculizado, digamos, y han ridiculizado la metafísica con respecto a la ciencia. Y sin embargo, en el momento en que desligamos estas dos ciencias, nos vemos sumergidos en el oscurantismo, ¿no? En la ignorancia. Exacto, por eso las ciencias metafísicas de Hermes, sin ir más lejos, que es uno de los grandes maestros de la humanidad, incluía la metafísica. Y me gusta mucho cómo nos lo explicas tú y cómo lo proyectas en el libro, porque cierto es también que con los tiempos que corren, con todo lo que campa por internet y por todas partes,
la gente puede escuchar geometría sagrada y pensar que se van a encontrar esto lleno de velos luminosos, de auras y de mandalas y chakras. Y ciertamente Iván Paino hace una exposición muy equilibrada en tanto que aporta, diría yo, las bases del rigor científico para la gente más espiritual y también la cosmovisión de un ser humano Es que, espiritual para la gente más rigorista, ¿no? Y más cerrada. es que los antiguos no separaban el conocimiento, o sea, no Exacto. separaban el misticismo, la metafísica, no la separaban de la ciencia. Para ellos, como yo he dicho, era una sola unidad. Ellos tenían eso en concepción como una sola cosa. Y Correcto. eso fue lo que utilizaron para manifestar esa sabiduría, de tal manera que era su lenguaje por el cual cifraron y codificaron ese saber. Por lo tanto, cuando hablamos de geometría sagrada, hablamos de arquitectura, hablamos de astronomía, hablamos de cosmogonía, hablamos de muchos otros aspectos que no solamente, o sea, hablamos de misticismo, hablamos de muchas cosas, ¿no? Porque es el lenguaje de la creación. Yo, Ujú. la geometría sagrada, si me dijeran qué es la geometría sagrada, diría que ese es el lenguaje del gran creador de leyes, ¿no? Del gran arquitecto, del Padre Celestial y de la Madre Divina. Ellos hablan en este lenguaje y se manifiestan a través de el tinta y escritura, número y forma, luz Excelente. o forma y electromagnetismo, ¿no? Todo con esa vibración, con eso, ¿no? Algo que decían también los Vedas con un concepto que decían nada Brahma, el universo es sonido, el cosmos es vibración, y de alguna manera la vibración geométrica de esos patrones hemos visto que se replica simbólicamente en estos organigramas que tú presentas aquí en el libro. Algo de lo que me gusta mucho que trata el libro también, Iván, es el tema de la geometría solar, precisamente, de cómo funciona el Sol geométricamente. Y es algo que también abordas en el libro que me parece muy interesante. Sí, eso está, bueno, se habla de, ahora hemos tomado una serie de partes del libro y muchas otras muy interesantes, como el funcionamiento de la Luna, el funcionamiento de las estrellas, pero el Ujú. funcionamiento del Sol es muy importante. Y bueno, hay un área que es la geometría solar que nos ayuda, pues bueno, si nosotros estamos en una latitud y una longitud concreta, pues a comprender cómo el Sol se traslada en un año trópico desde, digamos, del Ecuador hasta el trópico de Cáncer, como cuando llega al trópico de Cáncer, que va con rumbo norte, tiene que cambiar con rumbo sur, de tal manera que ese día pues, necesita un día más para dar la vuelta al trópico y cambiar de rumbo, para volver hacia el Ecuador. Digamos que del Ecuador al trópico de Cáncer es primavera en el hemisferio norte, llega el solsticio de verano y luego retrocede al otoño. Y del Ecuador pues sigue dando vueltas siempre en el sentido de las manecillas del reloj hasta que llega 91 días después al trópico de Capricornio para nuevamente, llegado allí el solsticio de invierno para nosotros, solsticio de verano para quienes nos están viendo ahora en esas latitudes, que les felicito por tener el sol tan cerca, porque ahora hace un frío en donde yo Sí. vivo a los 42 grados de latitud norte que pela. Y bueno, pues cuando llega al trópico de Capricornio necesita de un día más para cambiar de rumbo y volver al Ecuador. Esto lo va a hacer en un periodo que se denomina como un año trópico, el cual, pues bueno, en mi cuarto libro hablo sobre una tesis y una probabilidad de que no lo haga en lo que hoy conocemos como 365.24 días, sino que lo haga en 364 días. Muy interesante también. Y bueno, pues ese desplazamiento en esa gran, digamos, ¿cómo diría yo? Elipse no, sí, El joder, no me analema, sale la palabra ahora. No, no, el analema no, el espiral. el Ese espiral. movimiento en espiral es un movimiento perpetuo y continuo que el creador le encomendó a Ra y que lo hace de manera perenne, ¿no? Entonces lo hace siempre, a medida que se está trasladando, está continuamente modificando su declinación. Y su declinación es un ángulo que es consecuente con respecto a la latitud. Es decir, si yo estoy en la latitud 15 grados sur y el Sol ese día tiene esa misma declinación, eso quiere decir que yo tengo el Sol en perpendicular a mí, no hay ninguna sombra y se puede decir que está perpendicular a mí, ¿no? Entonces, la geometría solar nos ayuda a la comprensión del movimiento del Sol en función del lugar en el que estamos para comprender cuál es su altura aparente, cuál es su azimut bueno, pues
un poquito todo esto. Y bueno, pues todos los resultados, yo aporto una serie de fórmulas, una serie de ecuaciones matemáticas que dan unos resultados exactamente iguales que si tú tomas las fórmulas o las ecuaciones que se utilizan en el modelo heliocéntrico para determinar estos mismos conceptos. Es decir, yo puedo coger la fórmula para el azimut de la esfera o de la Tierra plana y te va a dar lo mismo para el mismo lugar geográfico. Lo que pasa es que las fórmulas que yo aporto tienen una sutil diferencia debido a que al proyectar la esfera sobre un plano, sus ecuaciones y sus fórmulas para los mismos conceptos tienen unas sutiles variaciones, porque nosotros lo que hemos hecho, o yo lo que he hecho en este libro ha sido poner la Tierra quieta, estética, y poner los astros a rotar sobre ella, mientras que el otro modelo sabemos que es la Tierra quien rota a través del Sol. Entonces, esa diferencia entre un modelo y otro hace que sus fórmulas o ecuaciones tengan diferencias sutiles, pero el resultado es exactamente el mismo, por lo que si yo le doy esto a un marino, él se podría guiar de la misma manera en el seguimiento de un astro para poder llevar su ruta a buen cauce. Luego, Iván, a mí lo que me viene a decir un poco todo esto, y más cuando tú lo puedes poner sobre el papel con la escuadra, con el cartabón, y lo puedes de alguna manera triangular, y medir y definir de esa manera, a lo mejor una de las conclusiones, arroja muchas conclusiones desde luego, y muchas reflexiones interesantes, pero una de ellas, que quizá es la que más asusta al mundo academicista, es que todo esto lo que nos deja claro es que aquí hay un creador. Esto no ha salido de pegarle una patada a una bola de materia, ¿no? Y de la nada. Obviamente estamos hablando Sí, de... voy a poner un ejemplo que suele Ujú. poner un buen amigo que se llama Ra. No sé si conocéis a Ra, pero Ra es uno de los pioneros en soberanía y ley natural en la península ibérica. Y él, cuando habla del creador, dice algo que me parece muy, muy bueno, porque claro, a veces imagínate que te encuentras con una mano robótica, automatizada, que es capaz de mover y de coger una cosa, y de repente nos sorprendemos como diciendo, oh, qué gran tecnología hay aquí, ¿no? ¿Quién ha sido el listo que ha creado esto, ¿no? Y luego cuando nos miramos a nosotros mismos, cuando miramos la complejidad de la creación, no somos capaces de discernir a la hora de decir entre lo que nos han mostrado o sobre si realmente hubo un creador con un conocimiento o con una creatividad inmensa, con un amor infinito que creó todo lo que vemos, ¿no? Entonces nos sorprendemos cuando vemos algo muy tecnológico, pero no nos sorprendemos cuando vemos la magnificencia de la dimensión en la que existimos. Y eso a mí me sorprende. Increíble. Pero claro, quizás eso pueda ser algo que está intrínseco en cada ser y que pertenece más bien pues a un momento determinado, ¿no? Entonces, pues indudablemente para mí no hay duda de que existe un creador y que todos somos hijos de ese creador. No, yo no puedo ponerlo en cuestión porque no estaría aquí ahora. Por eso tú, Esto, Iván, no, tú comienzas tus programas diciendo, yo yo soy... soy eterno, hijo de Dios. Exacto, que me encanta, además Pero me bueno, encanta. esto es una mezcla entre algo que para mí es real, que es verdadero, y algo a lo que también me he visto obligado a tener que hacer por otras cuestiones relacionadas con algo que he dicho hace un momento, que está, pues bueno, relacionado con la soberanía y con la ley natural, que es Exacto. un área muy, muy, muy interesante, que le invito a todos los seres que están viendo este vídeo a que investiguen y entren en ello, porque digamos que es, bueno, pues una herramienta muy poderosa para desenvolvernos en los tiempos en los que estamos. Como lo Entonces, bueno, es, como yo lo soy es, eterno, es verdad, y yo soy hijo de Dios, que es verdad. Así que por supuesto que es verdad, y todos los que nos están viendo también. Como poderosa es esta herramienta, no me canso de insistir sobre el concreto y quiero que lo veáis bien aquí en pantalla, ¿vale? Porque recomiendo vivamente su lectura por tercera o cuarta vez en lo que llevamos de programa. Insisto, me ha gustado muchísimo el libro, Iván. Y me gustaría, porque ciertamente tú eres un señor de rigor, eres un tipo que ciertamente algo tenemos que hacer en Canal La Coria bien hecho para que personas como Iván Paino accedan a venir a estos programas. Pero nos honra en cualquier caso tenerte aquí, Iván, y también sin querer abusar de tu confianza, me gustaría que desde esa parte también sensible que hay en ti, que también nos gusta mucho tanto a mí como a mi mujer, también por la sensibilidad de los tiempos en los que estamos, y en base a todo esto, a todo lo que has estudiado, porque ciertamente una de las cosas que te aportan estos estudios es el hecho, por ejemplo, de comprender que ese creador que otrora lo imaginábamos en el universo, creando
planetas pelotas con agua curvada, pues ahora resulta ser que ese universo es aquí, donde estamos nosotros, este plano, que posiblemente sea incluso infinito, y por lo tanto ese creador se vuelve mucho más cercano y mucho más próximo al ser humano. Y me gustaría, Iván, que fueras tú quien le dejara un mensaje a la gente con respecto a tus descubrimientos hacia lo que puede ser el porvenir del ser humano si seguimos en estas líneas de descubrimiento que entre todos estáis llevando hacia adelante y en lo que puede ser un futuro más esperanzador, por supuesto, que el que nos quieren dibujar. Pues yo solamente les invitaría a reconocer lo que somos. Yo para mí es algo que practico cada día. Yo soy el que soy, ¿no? Yo soy la presencia de Dios en acción. Yo soy la presencia de Dios que nada ni nadie puede perturbar, ¿no? Entonces yo soy esto mismo, ¿no? Yo me manifiesto así y yo soy esta realidad, ¿no? La creación se expresa a través de mí. Yo soy Dios observándose a sí mismo. Yo soy la manifestación, ¿no? Resolviendo esta serie de conceptos y de problemas y de todo esto que me he ido encontrando, ¿no? Cuando he trabajado en estado de presencia, cuando reconocemos lo que somos, cuando nos dejamos eh, ir por nuestras creencias, por nuestros dogmas, por nuestros pensamientos, por nuestro ego definitivamente, y nos permitimos ser en un estado natural, ahí es cuando se manifiesta lo que verdaderamente somos. Y ahí nosotros somos principalmente mente y espíritu, ¿no? Somos una extensión de la mente del Creador. Y si sabemos de alguna manera, digamos, conectar con esa naturaleza vibratoria, lo que podemos hacer es manifestar su conocimiento aquí y ahora. Entonces yo muchas cosas de las que he podido escribir y visionar y visualizar durante todo este tiempo me han venido gracias a que me he permitido ser lo que yo soy. Exacto. Si no hubiera hecho esto, no hubiera llegado. Si me hubiera permitido el lujo de dejarme llevar por mis creencias, por mis dogmas, por lo que mi ego me decía, hoy no estaría aquí hablando como estoy hablando. Yo lo único que he hecho ha sido ser el que yo soy. Con Yo todas las soy, consecuencias. con todas sus consecuencias. Y me baso en un principio que para mí es fundamental y reside en que nada real puede ser amenazado, ¿no? La realidad es que yo soy mente y espíritu. Tú puedes doblegar un cuerpo físico con un sable y lo puedes cortar en dos, pero mi espíritu, mi mente, nunca podrás doblegarla, nunca Correcto. podrás seccionarla. Siempre le pertenecerá al orden superior y se seguirá manifestando eternamente, aunque pretendan cada día, a través del oscurantismo, de la ignorancia y de separarnos de nuestra naturaleza, querer imponernos el miedo, el temor o la ignorancia. Yo les doy las gracias a ellos. Les doy las gracias porque les digo que gracias a su trabajo hoy, muchos que todavía no están muy conscientes de su naturaleza están despertando a su divinidad. Y eso les está permitiendo conectar con frecuencias que están aquí. No solamente hay malos y hay oscuros, hay vibraciones y entidades luminosas muy, muy poderosas que están aquí y ahora con nosotros en este vídeo, por ejemplo, y en la Tierra y están para acompañarnos. Y siempre han estado ahí. No tenemos que dejar de mirar a lo oscuro para empezar a mirar a la luz. Entonces, eso es lo Completamente. que me sale de corazón ahora. Tenemos que Completamente. mantener nuestro corazón, nuestra mente y nuestra conciencia abierta y no tener miedo, no tener miedo. No puedo Porque la estar. oscuridad no es más que falta de luz, al igual que el miedo es una falta de amor. Y nosotros no podemos negar nuestra naturaleza, porque si somos hijos del Creador, que es únicamente amor, si negamos esa vibración dentro de nosotros, estamos, digamos, sumando a lo negativo. Estamos aportándoles y tenemos que contrarrestarles. Decirles que no consentimos eso. Que eso es una Totalmente. irrealidad, es ficticio, no es real, no es verdad. Que Dios, que la creación Hemos venido aquí a es manifestar naturaleza. eso. Ujú. Decía Dios y la creación es naturaleza y de alguna manera todo parece enfocado en desnaturalizar al ser humano y deshumanizarlo en todos los Claro, sentidos. claro. Por algo será, ¿no? Todo lo que Dios, exacto. Y Ellos, da igual, ellos Iván, pretenden usurpar, no sé si estarás de acuerdo, Iván, ellos que... pretenden usurpar el reino de Dios en la tierra, pretenden usurpar a Él. Ellos se Correcto, presentan como el único Dios ante nosotros correcto. y ellos creen que tienen potestad sobre nosotros, se creen que son los amos de la humanidad. Nada más lejos de eso.
Es Correcto. una locura, es el mundo de locos, es hombres queriendo dominar a hombres, Y no queriendo es usurpar el único reino que existe correcto. y la Y única verdad que existe, con falacias, con mentiras, con proyecciones, con realidades ficticias. Por lo tanto, no son realidades, son ficciones. absolutamente. Y tenemos que reconocerlas, tenemos que discernir entre todas ellas, para ir abriéndonos paso, para empoderarnos, para vibrar cada día más y para que cada vez seamos más. Porque mira, nuestra mejor arma la adquirimos cuando abandonamos nuestro miedo. Ahí es cuando abandona uno su miedo, es cuando realmente encuentra su poder. Pero hasta que no decides abandonar tu miedo, no sabes el poder que tienes. Recuerdo una frase de Will Smith que decía, porque se metió de cachondeo, se metió con unos amigos, estaban de juerga, y dijo, venga, va, mañana vamos y nos tiramos en paracaídas. Y al final se lió y se fue a saltar en paracaídas, ¿no? Y hablaba del momento previo y de cuando salta. Y decía, y en ese momento que estás, que no puedes ni tragar saliva del miedo que tienes, cuando saltas, te das cuenta que estás volando. Que literalmente estás volando y que los momentos más efervescentes, más increíbles de la vida se encuentran justo detrás de tus peores Sí, temores. exacto. Por eso tenemos que confiar en que en el siguiente paso, aunque no sea firme, que vamos a ser sostenidos, que vamos a Sí. ser sostenidos y que vamos a que va a ir bien, que va a ir bien. Entonces, tenemos que estar alertas, alertas, alerta es la palabra, ¿no? Alertas cuando uno está enfocado en ese estado, cuando no nos estamos dejando interferir por lo externo, que hoy en día es mucho, es mucho. Absolutamente. Yo llevo años, podría decir más de 13, 15, igual llevaré ya casi 15 años bueno, que digo, he dicho poco, con mi televisor apagado, por ejemplo, sin ver la radio, sin leer periódicos. A veces conecto la televisión simplemente para ver qué es lo que la gente cree que está pasando, Vale, bien. ¿no? Sí, sí, sí. Es para lo único que la uso. Voy a ver qué es lo que la gente cree que está pasando Sí, ahora. sí, sí. Con todos mis respetos, yo no quiero ser más que nadie, pero para mí he aprendido que era de esta manera. Entonces, incluso poniendo por medio este tipo de seguridades, nos vemos todos los días muy interferidos por muchas cuestiones que tenemos que filtrar y mantener nuestra atención firme y alerta. Desde luego que sí. Desde luego. Mm. Querido Iván Paíno, ha sido un gusto, un lujo y un honor tenerte aquí en el canal de Acoria. Por supuesto, amigos, comprenderéis, se nos quedan 150.000 y una cosas en el tintero. Es imposible abarcar en un programa de esta naturaleza un trabajo tan extenso, tan exquisito como el de Iván Paíno, pero para eso está el libro. Lo que tenéis que hacer es ir y haceros con un ejemplar y flipar en colores con el conocimiento que Iván Paíno nos comparte ahí. Querido Iván, muchísimas gracias por pasar este rato delicioso y cultural y enriquecedor para todos nosotros. Un gusto para mí compartir con todos vosotros, con mis hermanos, con mi familia y el conocimiento hay que transmitirlo. El conocimiento es ilimitado. Si le ponemos límites no comprendemos su naturaleza. Entonces Correcto. el conocimiento es algo que tenemos que hacer llegar y tenemos que divulgar y somos los encargados de divulgarlo. Nosotros, Exactamente. aquí y ahora, tú, yo, muchos de los que están viendo este vídeo y todos aquellos que, por ejemplo, vamos a estar, como vi ayer el vídeo, en ese gran evento de TP que se va a generar en ese día tan importante, 21 del 12 del 21 a las 21 horas, que esa numerología abra un gran portal energético, digamos, protegido por estas frecuencias y que nos ayuden a llevar este conocimiento y esta luz a los confines de la Tierra para que llegue y para que seamos cada día más y que sumemos. Así que y les invito, bueno, pues a todos los seres que están también viendo el vídeo ahora, pues que si les interesa todo lo que han estado escuchando ahora, pues en el canal que tengo Escuela del Conocimiento, pues voy subiendo vídeos periódicamente en los cuales pues voy tomando o voy cogiendo ciertas materias y las voy desgranando para que se puedan comprender ya en detalle aspectos más técnicos. Así que, Quedaos bien con bueno, ese nombre, Escuela del Conocimiento. Y para hacerse con el libro, Iván, ¿dónde lo compran?
Pues para hacerse con el libro, yo preferiblemente, aquellos que tengan acceso en la península ibérica, pues es Avant Editorial, con V, Avant Editorial. Si no, está en Amazon y si no, también yo puedo hacer envíos. Lo que pasa que hacer envíos a Sudamérica Es pues sale costoso. realmente, es costoso, sale caro. Sí, lo sé. Entonces yo ya he hablado con mi editor y bueno, estamos para sacar los EPUB o las versiones, digamos, digitales para que puedan llegar, pues bueno, a estas latitudes tan lejanas en formato digital. Así que bueno, pues poco a poco iremos sacando los libros en digital. Daniel, Estupendo. Pues ahí lo tenéis, queridos amigos, a todos vosotros que estáis ahí en el chat, que hacéis realidad esto que hacéis, que valga la pena todo esto verdaderamente, porque ciertamente Iván es un tipo increíble, pero ¿de qué serviríamos Iván y yo aquí si no fuera por todos vosotros, queridos y queridas indudablemente. amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos, que la paz y la fuerza sea en vuestros corazones y que con la luz que se va a desplegar ese 21-12-21 seamos capaces de hacer vibrar en amor todo el plano. Un gran Exacto. abrazo, queridos amigos. Nos vemos en Un un gran futuro abrazo programa. para todos. Chao, chao.